¿Qué representa? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. El Mercosur, yo creo que lo único que han dado los últimos años era el tridente atacante del Barcelona. Un brasileño, un argentino y un uruguayo. Sí. Pascuino. Sí, yo soy disponible a discutir de fútbol, porque naturalmente como italiano son uno de los más grandes expertos del mundo. No, pero después del partido de Suecia, vamos a hablar. Sí, tenemos problemas. Sí. No es un problema de representación, pero es un problema. En este momento, en diferentes partes del mundo, hay hombres y mujeres que hablan de representación. Aquí, en un pub de la Irlanda del Norte, dicen que los de Westminster no se preocupan de los problemas de la Irlanda del Norte. En un barrio de cualquier megalópoli latinoamericana, hay muchos hombres y mujeres que dicen que los hemos elegidos y no hacen nada para nosotros. En algunas universidades italianas, los académicos dicen que hay una verdadera crisis de representación, que los políticos no representan los italianos y no representan los profesores. Al Café Flore de París hay, por supuesto, intelectuales franceses escépticos. Crisis de representación, nous ne savons pas. Entonces, la crisis de representación tiene muchas declinaciones, si puedo decir así, pero de una manera existe. Existe de una manera y de otra manera debe ser analizada un poco diferente de lo que hacemos en general. Yo diría así, que en cualquier momento los hombres y las mujeres no son perfectamente representados. Quieren representación y tienen razón. Quieren representación y tienen muchas razones. Pero deberían hacer algo ellos mismos para obtener representación. La representación es el verdadero puente entre hombres, mujeres y instituciones. Pero no es un puente así solamente, es un puente al revés, se puede decir así. No es lo que los hombres y las mujeres quieren, que es importante, es los que los representantes hacen o no hacen. Es decir, es una trayectoria que tiene dos lados. Entonces debemos analizar la representación y la crisis no solamente desde el punto de vista de los que no se sienten representados, sino desde el punto de vista de los que deberían ofrecer representación. Si eso es así, el primer elemento necesario e importantísimo, mismo si no suficiente, son elecciones libres, competitivas, periódicas, con una palabra que yo no puedo traducir, fair, una palabra en inglés que no se puede traducir. Sinceras. Entonces, hay una crisis de representación donde las elecciones no funcionan bastante bien. Es decir, que las reglas electorales son verdaderamente importantes. Y creo que en América Latina los diferentes observatorios han producido algo que es significativo. Creo que hay organizaciones internacionales como Transparency International, una organización de la ONU que analiza las elecciones, que producen buenas consecuencias. Pero la representación es, como he dicho, no solamente tener en cuenta los que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan, transmiten, quieren, es traducir los que los ciudadanos y ciudadanas quieren en algo, es decir, decisiones. No hay buena representación si no hay decisión. Es decir, traducir las preferencias, y no solamente las preferencias políticas generales, sino los intereses, por ejemplo. En algunos momentos, los ideales y los valores de los representados.
es importante. La representación no es algo de mecánico, es algo que puede tener un sentido emocional. No debemos nunca olvidar que la política tiene un elemento emocional. Como diría Max Weber, se hace la política con la cabeza, pero no solamente con la cabeza. Entonces, cuando los ciudadanos dicen que no se sienten representados, puede ser no solamente un problema de preferencias y de interés, sino de símbolos, sino de emociones. Y creo que eso es importante. Si eso es importante, el puente produce algo más que me parece muy importante. Es decir, que el puente no es un solo puente, hay pequeños puentes. Hay el grande puente que podemos decir es el puente de los partidos políticos, pero hay pequeños puentes, las asociaciones intermedias, grupos, movimientos, pequeños grupos de personas que ven problemas y creen que los problemas van a ser resueltos a través de una mejor representación o a través de una mejor transmisión de las respuestas que son necesarias. Si eso es así, es verdad que debemos analizar, esa sí es una crisis, la crisis de los partidos políticos es una verdadera crisis. Inmediatamente produce consecuencias sobre todo el sistema de representación. Eso es el verdadero problema de la política democrática contemporánea. Sabemos que hay una crisis de los partidos políticos, pero no sabemos cómo enfrentar la crisis. No sabemos cuáles soluciones producir. Entonces, en la mayoría de los países, pero no en todos, en la mayoría de los países, los partidos políticos son en crisis y no saben cómo enfrentar la crisis, el desafío de la representación. No es solamente un problema de la fragmentación social, como decía Fernando Henrique, es un problema de fragmentación social, pero es un problema de personas también. Y sabemos algo que me parece importante, es decir, que las personas han cambiado su actitud en frente a la política. Hay muchas personas que creen que pueden resolver sus problemas sin pasar a través de los partidos políticos, sin utilizar asociaciones, sino negociando con los que tienen poder. Muy brevemente, llamo a esas personas los postmaterialistas. Tengo los recursos intelectuales, de dinero, de conocimientos y puedo resolver mis problemas sin organizar grupos, sin participar dentro de los partidos políticos. Entonces debemos convencer todos que es necesario construir organizaciones, que es necesario fortalecer, si podemos, fortalecer los partidos políticos. Pero sí, tengo razón que la representación requiere que los ciudadanos saben lo que quieren exactamente. Debemos decir muy claramente que hay demasiados ciudadanos que no se interesan de política. Hay demasiados ciudadanos que no saben nada de política, que no tienen bastante informaciones políticas, y hay muchos ciudadanos que no participan deliberadamente, que no quieren participar. Cuando el presidente González hablaba de los movimientos de Francia, en los muros, aquí hay un muro, en los muros de la Sorbonne estaba escrito: Je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, ils en profitent. Eso es un problema. Si los ciudadanos no creen en la participación y si no participan porque no piensan que participando pueden obtener algo, pueden producir informaciones, pueden construir relaciones con otros ciudadanos, no tenemos una sociedad bastante organizada. Entonces, el problema aquí es
que debemos tener en cuenta los ciudadanos y los representantes. Y a los ciudadanos debemos decir claramente que la representación requiere que los representados participen. Si pocos participan, las respuestas de los que tienen poder van a ser muy limitadas y probablemente equivocadas. Los representantes, me parece, no tienen la cultura política necesaria a enfrentar los problemas de la globalización, por ejemplo, los problemas de la desigualdad, los problemas de la distribución del poder, que no es solamente poder político, sino es poder social también. No debemos olvidar que hay muchas formas de poder, todo el poder debería ser considerado cuando hablamos de política y hablamos de representación. Último punto. El último punto es que hay un pequeño, no sé si es pequeño, hay un aspecto que hemos todos olvidado. Escuchaba y no he entendido la palabra. Parece que el problema en algunos países es un problema de multiculturalismo. El multiculturalismo, si existe, es un desafío a la representación. Es decir, nosotros somos representados si la persona que nos representa pertenece a nuestra cultura. No es así, no es así. El multiculturalismo debería ser la capacidad de los representantes de entender diferentes culturas y de producir una síntesis. El multiculturalismo de los Estados Unidos ha producido consecuencias verdaderamente negativas. Creo que podemos decir que Hillary Clinton pierde las elecciones exactamente porque no comprende que el problema no es el multiculturalismo, el problema es cómo representar sectores sociales de una manera sintética. Aquí el final. El final es que representación es bueno. Crisis de representación es interesante, podemos descubrir los elementos de la crisis, podemos ver muchos cambios, pero representación no es suficiente a comprender todo lo que ocurre en la relación entre los electores, los ciudadanos y los que ganan las elecciones, que tienen cargos parlamentarios, que tienen cargos de gobierno. Representación necesita algo más. Es decir, no hay representación solamente de esa manera, porque los que ganan el poder deben responder a los representados. Entonces, la palabra creo que se diga clave, la palabra clave es accountability. Una palabra que no se puede traducir en español, en italiano, en portugués, y he controlado, no se puede traducir en alemán tampoco. Es una palabra clave, porque contiene tres elementos muy importantes. Es decir, la buena representación es tener en cuenta preferencias, interés, ideales, valores. Es tomar en cuenta las preferencias, los intereses, los ideales. Cuando usted es en el Parlamento o en el gobierno, debe tomar en cuenta. Y después, el pasaje más complicado es rendir cuentas. Es decir, explicar a los electores, a los ciudadanos, los que ustedes han hecho, no han hecho mal, porque existe la posibilidad de equivocarse. El proceso entonces no es solamente crisis de representación, es crisis de accountability, crisis de, puedo decir, responsabilización. En una sociedad contemporánea, con muchísimas informaciones que circulan, es necesario que los que tienen poder expliquen lo que hacen, no hacen o hacen mal. Gracias. Julio Sanguinetti.